Trigonometría, unidad 2. Trigonometría analítica. Actividad 2. Identidades trigonométricas de suma y diferencia de ángulos. En esta actividad vamos a trabajar con una serie de identidades que no se consideran que son necesariamente básicas, sino que son un poco más complejas o un poco más extendidas. Únicamente nos vamos a limitar a lo que es el uso del conocimiento y uso de este grupo de identidades. Se puede profundizar en este tema haciendo demostraciones como los que fueron en la actividad pasada, en la actividad 1, pero no los vamos a trabajar hasta ese nivel. Ni tampoco vamos a hacer las demostraciones del por qué se considera que el seno de una suma o resta de ángulos es el desarrollo de esta fórmula. Mi único interés es de que ustedes conozcan que existen este grupo de identidades y que las sepan utilizar. Bien, en el caso del seno, cuando tienes una suma, en el ángulo, tienes una suma de ángulos, está formado por una suma de ángulos, su desarrollo implica que se multiplica el seno del primer ángulo por el coseno del segundo. Si aquí es más o menos, aquí es más y menos, el seno del segundo por el coseno del primero. En el coseno de una suma de ángulos, el producto es el coseno del primero por el coseno del segundo, cambia con respecto al desarrollo de la fórmula del seno. Aquí es seno por coseno, aquí es coseno por coseno, y cambia también en cuanto al signo, se invierte. Si aquí es suma, acá va a ser resta, menos la multiplicación de los senos del primer ángulo por el segundo. En el caso de la función tangente, es un poco más compleja porque implica una fracción. Si es suma, aquí es suma. Si es suma, en el denominador se tiene que tomar una resta. Y si hay resta, aquí se tiene que tomar resta y en el denominador se tiene que invertir como suma. Tangente de alfa, que es el primer ángulo, y beta, el segundo. Para el resto de las funciones trigonométricas, que es en cotangente, secante y cosecante, únicamente vamos a utilizar las identidades recíprocas que hemos trabajado. En el caso de la cotangente, pues es la tangente, de la secante es el coseno. Es decir, si se me pide calcular la cotangente, no voy a obtener una fórmula especial para la cotangente, sino me voy a enfocar en calcular la tangente y el resultado lo invierto. Lo mismo para lo que es la secante y lo que es la cosecante. Vamos a ver cómo se utilizan estas fórmulas. En el caso del seno de una diferencia de ángulos, se tiene que tomar el signo negativo, si es diferencia, y acá se tiene que tomar como diferencia. De inicio les voy a comentar que si en una fórmula como esta aparece de manera directa un signo negativo, esto implica que el signo que precede a B ya está tomado en cuenta en el desarrollo de la fórmula. Es decir, para este ejercicio, alfa, que es el primer ángulo, es 1/4 de pi, y beta es 1/6 de pi, porque el signo que le precede a beta, en este caso, ya está tomado en cuenta dentro de la misma regla, del desarrollo de la misma regla. Sería un error que tomar alfa igual a 1/4 de pi y beta tomar menos 1/6 de pi. Bien, sustituyendo esos valores de 1/4 de pi y 1/6 de pi en esta fórmula, en el desarrollo de esta fórmula, me quedaría seno de 1/4 de pi, coseno de 1/6 de pi, menos seno de beta, que es 1/6 de pi, coseno de alfa, que es el primer ángulo, y es igual a 1/4 de pi. Aquí me quedan únicamente funciones trigonométricas de ángulos que son notables. Sus valores se deben de obtener de manera directa. El seno de 1/4 de pi, su valor es raíz de 2 sobre 2. De 1/6 de pi es raíz de 3 sobre 2, menos el seno de 1/6 de pi, que es 1/2, y el coseno de 1/4 de pi, que es raíz de 2 sobre 2. Estos valores son los que les pedí que se lo aprendieran en la unidad pasada porque van a estar apareciendo en muchos ejercicios. Y lo más importante es que sepan que a final de cuentas es el momento para aprendérselos porque cuando hagan un examen de admisión en una universidad no les van a permitir usar calculadoras
no científicas y mucho menos científicas, y van a aparecer operaciones como esta, en donde si tú desconoces el valor de la función trigonométrica en el ángulo notable, simple y sencillamente va a ser imposible que tú resuelvas, aunque esta expresión, sustituyendo los valores, se convierte en una operación nada más aritmética. Se multiplican, recordando que raíz por raíz se mete todo a vivir dentro de una raíz, y adentro de esa gran raíz se multiplican 2 por 3, que es 6, 2 por 2, 4. Esta resta de fracciones con un común denominador se escribe de la siguiente manera. El común denominador se mantiene y se suman o restan, en este caso se restan los numeradores. Segundo ejemplo, vamos a utilizar la fórmula del seno de una suma de ángulos. Una suma de ángulos, si es suma, voy a tomar acá en esta parte la suma. Y tomando en cuenta que el primer ángulo es alfa igual a x y beta igual a 4/3 de pi, y sustituyendo esos valores en esta fórmula, me queda seno de x, que es alfa, coseno de beta, que es 4/3, más seno de beta, que es 4/3 de pi, coseno de alfa, que es coseno de x. Ahora, este ángulo no es un ángulo agudo. Pi es 180. Entre 3, 60 por 4, 240 grados. No es un ángulo agudo. Su valor no va entre 0 y 90 grados. Es un ángulo, de hecho, que es cóncavo. 240 grados se encuentra en el tercer cuadrante. Esto es importante porque en el tercer cuadrante, de acuerdo al cuadrante donde se encuentra localizado el ángulo y la función, se define un signo que le precede. El ángulo agudo, que corresponde a 4/3 de pi, al ubicarse en el tercer cuadrante, se obtiene por la diferencia de 4/3 de pi menos pi, que es 1/3 de pi. En el tercer cuadrante, el coseno es negativo. Por eso es que aquí el valor del coseno de 4/3 de pi se convierte a un ángulo agudo. El seno de 4/3 de pi igualmente. El ángulo agudo es 1/3 al ubicarse la función seno en el tercer cuadrante. El signo de la función seno es negativa. Por valores de funciones trigonométricas de ángulos notables, el coseno de 1/3 de pi es 1/2. Y el seno de 1/3 de pi es raíz de 3 sobre 2. Está precedido por un signo negativo en ambos casos. Aquí se multiplican. Hay que tomar en cuenta que esta multiplicación no es 1/2 por x. X es un argumento que le pertenece a un operador que es una función trigonométrica. Este tipo de expresiones, se le llama trascendentes. Es decir, seno de x es un solo factor. Un error muy común que se comete cuando se opera con las funciones trascendentes, como las trigonométricas, la logarítmica, las exponenciales y otro tipo de funciones, es que se multiplican en algunos casos, quieren multiplicar el valor de 1/2 por x, que es el ángulo. Pero como te repito, seno de x esa es la función completa. Entonces lo único que puedo hacer es colocar o ordenar la parte aritmética al inicio y la parte de trigonométrica después. Igual manera aquí. Esta respuesta puede quedar hasta aquí, y creo que hasta aquí va a quedar en las opciones del examen que vas a aplicar. La otra forma de presentar esta respuesta pues es a través de la suma de fracciones con un denominador común, la suma de números negativos, como lo hemos trabajado en la aritmética. Para este ejercicio vamos a utilizar la fórmula en el coseno de una resta de ángulos. Si es resta, acá se convierte en suma. Y si es coseno, el primer producto es coseno por coseno de alfa y beta, y en el segundo producto se encuentran las funciones seno. Aquí alfa vale x, beta va a ser igual a 1/2 de x. No menos 1/2, porque el signo ya lo estás tomando en cuenta al escoger la regla. Al escoger menos, acá se desarrolla como más. Lo vuelvo a repetir, por principio general, cuando se trabajan con reglas algebraicas, trigonométricas o de otras funciones, si dentro de la fórmula
de inicio aparece una resta, significa que ya está considerado el signo que le precede, en este caso, AB. Bien, sustituyendo alfa, que es X, y beta, que es un medio de X, en esta expresión, obtengo, aquí aparece que es coseno de beta, que es un medio, seno de beta, que es un medio de pi también, pero el coseno de un medio de pi, este es un ángulo cuadrante, es un ángulo notable, es un ángulo cuadrante. El coseno de un medio de pi es igual a 0 y el seno de un medio de pi es igual a 1. Nuevamente te aclaro aquí que esta multiplicación de coseno de x por 0 no puedes multiplicar 0 por x porque x es el ángulo del argumento de la función trigonométrica. Todo coseno de x es un solo factor. Entonces, 0 se multiplica por coseno de x, se cancela y solamente te queda seno de x. Es el resultado del desarrollo de esta función. Es por eso que los instrumentistas podrán saber que la función coseno se encuentra desfasada pi sobre 2 o 90 grados con respecto a la función seno. En sí no es tan relevante porque a final de cuentas la función con la que se trabajan los fenómenos eléctricos es la función seno, se trabaja en seno, no se trabaja en cosenos necesariamente, sino se trabaja únicamente con la función seno. Pero eso significa que si tú graficas esta función con parámetros, va a equivaler exactamente a la función seno de x. Ejemplo número 4. Vamos a hacer esta demostración donde se nos pide desarrollar la cotangente de una resta de ángulos. Pero como no tenemos una fórmula de la cotangente de manera directa, vamos a utilizar la de su recíproco, que es la de la tangente. Si es una resta de ángulos, aquí hay que tomar resta en el numerador, pero en el denominador hay que tomar el signo de una suma. Aquí alfa vale x y beta vale un sexto de x. Te repito que beta, ya al elegir una fórmula en resta, ya está considerado el signo que le precede. Entonces, se sustituye x y un sexto de x un sexto de pi en esta fórmula, tomando en cuenta que la tangente de un sexto de pi es el valor de una función trigonométrica de un ángulo notable y es igual a raíz de 3 sobre 3. ¿Eso por qué lo sé? Porque como me sé las tablas de multiplicar, me sé estos valores. Y en ese sentido, es lo que les comento, que es importantísimo que los aprendan de memoria, como tablas de multiplicar. Como cura al Padre Nuestro, valores, identidades. Estas fórmulas de suma y resta de ángulos no se las pido que se las aprendan de memoria porque son algo complejas. Más sin embargo, lo importante que considero yo es que ustedes conozcan el tipo de identidades y cómo se pueden utilizar. Ya en un futuro dependerá de los maestros que les toquen, qué tan exigentes sean para que estén utilizando este tipo de fórmulas. No en este nivel de medio superior, pero sí en un nivel superior como es el tecnológico o alguna universidad. O si van a estudiar para físicos matemáticos, ni se diga. Bien, entonces este valor dijimos que es raíz de 3 sobre 3. Esta multiplicación solamente se ordena. Tangente de x por raíz de 3 sobre 3, en la parte aritmética se pone al inicio y se multiplica. Raíz de 3 por tangente de x, 3 por 1 es 3. Me queda una resta de fracciones en esta fracción compleja, en el numerador una resta de fracciones y en el denominador una suma de fracciones. El común denominador sería 3 para el numerador y para el denominador también. 3 como común denominador entre 1 por tangente de x es 3 tangente de x. 3 entre 3 es 1 por raíz de 3 es raíz de 3. En el denominador, en la fracción del denominador, tengo que el común denominador también es 3. Entre 1 por 3 es 3. Más 3 entre 3 es 1 por raíz de 3 tangente de x. Aquí está. Se aplica lo que es la regla de la herradura. Los 3 se cancelan. Y pues tengo el resultado de lo que es la tangente de una resta de ángulos. Pero en el ejercicio no me está pidiendo el valor de la tangente, sino de la cotangente.
Usando la identidad recíproca, lo único que tengo que hacer es invertir este valor para obtener el valor de la cotangente, en este caso, de este ángulo. Aunque aquí aparece como fórmula, le corresponde a este valor. En este ejemplo solamente lo explico por una simple y sencilla razón. Se utiliza este tipo de demostraciones para deducir una fórmula que se utiliza en geometría analítica que implica calcular el ángulo que forman dos rectas al cortarse cuando se conocen dos pendientes de rectas. En algunos casos, algunos maestros lo llegan a pedir como una demostración, pero no es tan relevante. Simplemente quiero que conozcas aquí el procedimiento y si en alguna ocasión te llegan a pedir esto en un futuro, en el siguiente semestre, pues tengas una referencia mental de que se puede lograr hacer esa demostración con esta fórmula. De la siguiente manera. Tangente de x más un medio de pi. Esta es una ecuación no definida, de hecho. Mira, como es una suma de ángulos, aquí se toma en el numerador suma y en el denominador resta. Alfa es igual a x, beta es igual a un medio de pi, se sustituye, pero ocurre algo. La tangente de un medio de pi, que es un ángulo cuadrante, tangente de 90, tangente de un medio de pi, es infinito. Y aquí lo único que tienes que entender es que si en una fracción aparece arriba infinito y en el denominador aparece infinito también, independientemente de todo lo demás que exista, esto se convierte en una división de infinito sobre infinito que no está definido en las matemáticas. El concepto de infinito en un número es un poco más complejo de explicar y de entender, pero cualquier valor que tome la tangente de x, si tú le sumas infinito, el resultado es infinito. De igual manera en el denominador. Entonces, al ser una ecuación no definida, aquí el truco va a consistir, y solamente se utiliza para algunas demostraciones, como te he dicho, va a consistir en que esta expresión la multipliques y dividas por cotangente de un medio de pi. Esta misma expresión, esta expresión, la multipliques y dividas por cotangente de un medio de pi. Al multiplicar tangente por cotangente, tangente de un medio de pi por cotangente de un medio de pi. Aquí es tangente de x por cotangente de un medio de pi. Tangente de un medio de pi por cotangente de un medio de pi. Es cotangente de un medio de pi por 1 es cotangente de un medio de pi. Tangente de x, tangente de un medio de pi por cotangente de un medio de pi. Multiplico este por 1 y este por este otro factor. Bien, lo siguiente que hay que hacer para hacer esta demostración es considerar que en la multiplicación de la tangente por cotangente del mismo ángulo, de acuerdo a identidades recíprocas, es igual a 1. Y otra cosa que hay que considerar es que el valor de la cotangente de un medio de pi es igual a 0. Se sustituyen estos valores. ¿Dónde sustituyes? Cotangente de un medio de pi es 0. Tangente por cotangente del mismo ángulo es 1. Cotangente es 0. Tangente por cotangente es 1 por tangente de x. Te da tangente de x. Y esto va a ser igual a menos, si se quiere representar esta respuesta con una identidad recíproca, lo puedes escribir como con menos cotangente de x, porque es igual a 1 entre tangente de x. Y eso es todo, solamente aclaro que este ejercicio solamente es una demostración, no es necesario trabajarlo para lo que es la evaluación, pero sí como una referencia, al menos mental, de que se puede hacer esta demostración en un futuro.